Estás en 24 horas. Siete 29 de la mañana, hasta ahora le damos la bienvenida a este espacio a Eduardo Peña, él es presidente del Consejo Directivo del IES. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Saludos a los televidentes de Teleamazonas. A usted para continuar analizando cómo se proyecta la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, partiendo de lo que pasa con esta proforma presupuestaria, ¿no? El gobierno plantea para este 2024, prevé pagar 2.392 millones de dólares, pero en los requerimientos que tiene el IES o en la proyección, más bien calculan 3.706 millones. Ahí hay un descuadre de 1.313 millones. ¿Qué van a hacer ante estas cifras que no coinciden y que más bien dejan una diferencia grande? Lo que pasa, Liz, es que ese presupuesto de 3.700 fue hecho y la oferta de los 2.392 fue antes de que el gobierno tenga el alza del IVA aprobada. Es decir, este fue un presupuesto que se hizo a finales de diciembre, se lo corrigió a principios de enero. No teníamos cómo saber que iba a haber esta fuente de financiamiento de largo plazo, que significa el IVA al 13 o al 15, que sucedió después. Entonces, la expectativa nuestra es que esas cifras mejoren sustancialmente. Expectativa, no es algo que ya esté conversado o hablado. No lo hemos conversado todavía. Pero en todo caso, sigue siendo menor, quizás sí más alta que lo que fue en el 2023 la cifra, pero por debajo. Y más allá de eso, dentro de la proforma también se le toca la puerta al IES para fuente de financiamiento. O sea, les van a pagar, pero siguen diciéndoles préstame. Sí, préstame, pero cuando nos prestan, lo que nos entregan es bonos del Estado, que al fin del día tienen un rendimiento que hoy estamos discutiendo cuál es la tasa, que nosotros pensamos que debería estar en el 8%, está un poco menos, la vamos a ajustar de manera que esas inversiones que hace el IES sean inversiones rentables, que es lo que busca el IES. Es decir, como sabrás, pues los papeles, los bonos del Estado son inversiones de primer nivel, es decir, te van a pagar los intereses y cuando tengas que liquidar tus bonos en algún punto, los vas a vender, si es necesario. Pero ante esta situación, que no es de ahora, sino que ocurre cada año, más bien, conversando con usted de inicio de este 2024, me decía, estamos buscando maneras también, ¿no?, de que el gobierno cubra la deuda, nadie está a revisar los activos que tienen, ya había una lista, estaban avanzando con el Ministerio de Finanzas. ¿En qué ha quedado eso? Sí, sigue caminando el proceso, Inmobiliar nos va a ceder algunos activos, algunos, por ejemplo, en Guayaquil, el BIES está en Pedro Caro 1 de octubre. Ese edificio va a pasar a manos del IES o para el BIES como parte de la compensación de deuda, porque es evidente que si el gobierno no tiene liquidez, podemos aceptar activos y con esos activos, algunos que usamos, como este caso de este edificio, pues ya será nuestro, y otros podemos darnos la vuelta y venderlos, que es, digamos, si el gobierno no lo hace rápido, nosotros sí podríamos hacerlo. Entonces, la idea es esa. Ahora, la segunda parte es que tenemos que estructurar, o sea, que tenemos que cambiar la estructura de la seguridad social, porque en los últimos 90 años los ecuatorianos no hemos hecho nada a favor de las jubilaciones y las condiciones han cambiado sustancialmente. ¿A qué me refiero? Que hace 90 años, cuando se pensó la seguridad social en el mundo, la gente, el promedio de vida era 70 o 71 años, entonces la seguridad social te cubría esos 5 o 6 años, desde que te jubilabas a los 65 hasta que te morías, promedio 71. Hoy ese promedio anda por los 83 años. Entonces, hay que repensar cuánto cobramos por la jubilación, porque las condiciones cambiaron, no solo en el Ecuador, en el mundo sustancialmente. No, y en la época del presidente Guillermo Lasso se integró una comisión que trabajara un proyecto para sacar a flote esta situación. ¿Y hacia dónde va el camino? ¿Cuál pudiera ser la solución a aplicar en ese sentido? Ok, es una solución bastante compleja y matemática que incluye varias cosas. Si hablamos sobre jubilación específicamente, por ejemplo, los 5 años de promedio para calcular el monto de jubilación deben aumentarse. ¿Hasta dónde? Posiblemente hasta 30, hasta el promedio que ganaste en toda tu vida. Pero ¿cómo lo llevas de 5 a 30? Lo puedes llevar progresivamente, un año cada año, o de golpe hacer 10 años y luego un año cada año. Esa decisión es una decisión que tenemos que proponérsela a la Asamblea para que decida de qué manera quiere ir. Segundo lugar, tenemos que subir el monto de la aportación para jubilación. Hoy la aportación de los empleados es 20.6% del salario. Ese 20.6 tiene que subir por lo menos a 30. Entonces hay que hacer una pendiente para ir subiendo un poquito cada año. Y eso tenemos que hacerlo empezando este año. ¿Qué pasa, por ejemplo, con eso que también se sugirió en algún momento, que era ya cerrar quizás esa ampliación de atención que se hacía a hijos menores de 18 años, a la familia del afiliado?
Ok, eso es constitucionalmente imposible. Es decir, el momento que nosotros abrimos la puerta, no podemos cerrarla porque si alguien nos demanda en la Corte Constitucional, le van a decir, no, usted tiene que atender a los hijos de los afiliados. Entonces es impensable. Lo que sí se puede hacer es, dentro del aumento que te hablo, del 20.6 al 30, destinar parte para salud, porque evidentemente salud es deficitario porque la seguridad social estaba pensada para sus afiliados, cuando se pensó inicialmente. Si en el camino tú le pones otros participantes, hijos, esposas, lo que sea, pero esos participantes no aportan, entonces se desfinancia el sistema. Y esto es seguridad social, es un seguro. Entonces, no puedes tener otros individuos que reciben beneficios y que no aportan. Entonces, si ya los tienes, lo que tienes que hacer es aumentar la tarifa. Pero esto ya se lo ha venido conversando. ¿Qué falta para comenzar a ejecutar estas decisiones? Al menos ya comenzar a delinear el camino. A ver, primero que la opinión pública conozca la realidad, dónde estamos parados hoy y qué va a pasar si no hacemos nada. Y si no hacemos nada, lo que va a pasar es que en 2 años o en 3 años vamos a tener unos problemas graves de flujo. Entonces, hoy nos toca ir a la Asamblea con una propuesta que contempla no solo eso. La propuesta es bastante compleja, es muy difícil de explicar en un programa de 15 o 20 minutos. Lo cierto es que los equipos del IES están trabajando con la propuesta que hizo Augusto de la Torre, junto con la propuesta de los técnicos del IES, en hacer una amalgama de ambas y presentar una con 3 alternativas para cada factor que modificamos. ¿Pero cuál es la proyección? ¿En este primer semestre del año, en el segundo semestre del 2024? Este año irá a la Asamblea el proyecto. Okay. Y va a ser discutido, espero yo, y aprobado por la Asamblea este año. Ahora analicemos lo que está pasando también en cuanto a los prestadores externos, ¿no? Okay. Hay una diferencia en montos de la deuda. Usted ha dicho que esos 900 millones que se facturan o que se facturaron el año pasado deben bajar sí o sí, dicho por usted, a las buenas o a las malas, a 500 millones de dólares. Es que lo que tenemos, el presupuesto es 500, entonces no podemos pagar más de lo que tenemos presupuestado, porque no tenemos la plata. Ahora, ¿de dónde nacen esos excesos? Mira, 2023, 2022, el promedio de facturación de los prestadores externos andaba por los 600 millones. En el 2023 subió a 900. En el 2024, lo que les hemos dicho, señores, tienen que bajar la facturación. Porque nosotros, ¿qué es lo que le pasa a la medicina, al sistema de salud de la Seguridad Social? Los hospitales, los 101 hospitales que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuestan alrededor de 1.400 millones de dólares anuales. Más 500 que tenemos para prestadores, estamos hablando de 1.900 millones. Okay. ¿Por qué los prestadores han subido tanto? Porque los pacientes se han ido de los hospitales y centros del Seguro Social a los prestadores, por muchos motivos. Los más lógicos, quizá había prestadores que estaban más cerca del usuario, entonces le convenía más ir más cerca, y otros que no son tan santos, como por ejemplo que los prestadores, algunos prestadores usaron unas maneras heterodoxas de llevarse los pacientes. Pero también debe entrar dentro de esa ecuación el hecho de que en el IES no encontraban lo que encontraban en los prestadores posiblemente, externos. sí, tienes razón, puede ser parte de los motivos esos, pero también hay otros un poco más oscuros, como que entorpecían los laboratorios del IES para que se deriven. A propósito. A propósito. El tomógrafo no funcionaba y no aparecía el técnico a propósito. Entonces eran derivación. Estamos trabajando en recuperar esos pacientes, porque lo que ha pasado es que los hospitales del IES han disminuido pues, su volumen de atención cuando deberían haberlo mantenido, y si sobre eso teníamos prestadores externos, bueno, ese es un escenario diferente. Pero están en capacidad, con infraestructura, con insumos para atender a esos pacientes que desean ya no se vayan a estos prestadores externos. Por supuesto que estamos en capacidad. De hecho, si tú miras el número de atenciones, el número de prestaciones, como se denominan técnicamente, en el 2017 nosotros atendíamos 15.300.000 prestaciones aproximadamente. En el 2023 fueron 15.600.000 prestaciones. La diferencia es que las prestaciones mayoritariamente, que fueron 80% en el 2017, en el 2023 fueron 60%. Ese 20% de pacientes causan la distorsión, y lo que tratamos de hacer es traerlos nuevamente a los centros de salud del IES que ya están de nuestro rol de pago, digamos. Y usted dice, hay 500 millones para eso, pero lo cierto es que hay una deuda, dicen los prestadores, de 700 millones que se arrastra desde el 2021. Uno por un lado. Y segundo, sí, también dicen que se les va pagando a unos más que a otros, y que esto, entre comillas, por padrinazgos. Hay ciertos que se benefician y reciben el pago de 3 meses, otros no reciben nada. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, lo que ha pasado es que sí, ciertamente la deuda con los prestadores viene desde el 2012. O sea, no es desde el 2000, tenemos deuda muy antigua. Nosotros hemos desarrollado un modelo matemático en un sistema que le paga a todos los prestadores que llegan en la carga. Es decir, nosotros no podemos pagar si no hemos auditado las cuentas de los prestadores.
Entonces, tenemos dos auditores, que son uno, la SPOL, que se llama, bueno, el nombre ESPE Innovativa. Él lo que hace es audita y carga una vaina que se llama el lote. Entonces, ahí van todos los prestadores auditados y nosotros lo que hacemos es lo metemos a nuestro modelo matemático que le paga a todos con ciertas diferencias. Por ejemplo, si tú eres prestador nivel 3, del factor 1 te doy 1.1 pago. Si tú has cobrado tengo una deuda muy antigua, te doy factor 1.1, de manera que empezaremos a emparejar las cosas. Si te he pagado muy recientemente mucho dinero, te doy factor 0.9. Y si eres prestador primario, que es lo que quiero regresar a mis centros, te doy factor 0.9. Entonces, eso lo hace una computadora. Pero si es así, entonces, ¿por qué algunos dicen que no reciben el pago? Hoy, por ejemplo, van a protestar los prestadores de servicios de diálisis, porque dicen que hace un año no reciben nada. ¿Esto pasa por las auditorías que se demoran? Sí, parte del problema es que las auditorías se demoran. Nosotros estamos tratando de conseguir nuevos auditores para poder hacerlo más rápido y de esa manera servir mucho más rápido a los prestadores. La ventaja de los prestadores de diálisis es que son nivel 3, es 1.1 factor. Es decir, este mes van a recibir pagos. Ahora, nosotros en este sistema llevamos pagando solo 2 meses, enero y febrero, que hemos pagado el lote 4 y el lote 5. Esto se va a ir normalizando en el transcurso del año, conforme, primero, mejoren los ingresos de la Seguridad Social y segundo, funcione mejor este sistema que ya no es a dedo, o sea, ya no existe una persona encargada. Repito, se alimenta el sistema y el sistema reparte a todos los prestadores. Y ese sistema y estas auditorías también disminuyen esto que en algún momento generaba ciertas dudas también para el IES, el hecho de que hay una sobrefacturación, por ejemplo, por parte de los prestadores externos. Sí, a ver, sí ha habido ciertas distorsiones que hemos detectado y que son malas prácticas de ciertos prestadores externos. A esos algunos les hemos cerrado la llave, a otros los estamos investigando. Lo cierto es que, mira, los prestadores externos llegó un momento en que llegaron a depender 100% del IES. Y eso es un problema, porque cuando el IES tiene problemas de flujo y tú me has trasladado pacientes que eran míos y te los llevaste y resulta que solo atiendes pacientes del IES, es un problema importante para esos prestadores, que no son todos, pero son muchos. La dependencia 100% tiene que disminuirla, porque nosotros no podemos sostener un rol de pagos, un sistema de pagos de 900 millones. Entonces, si la vas a disminuir a la mitad, por ejemplo, lo que tienes que hacer es llamar a 10 millones de ecuatorianos que no son pacientes del IES, que pueden ser usuarios de tu servicio médico. Entonces, no depender exclusivamente del IES. Eso es lo que estamos conversando hoy con los prestadores. Es decir, señores, bajen la dependencia, porque la dependencia 100% no es sana, porque si el IES estornuda, ellos tienen neumonía. Ahora, también cuando usted arrancó esta gestión, dijo que estaban revisando todos los hospitales para ver si la cantidad de personal que tenían los hospitales coincidía con la cantidad de atenciones. Me acuerdo que el Carlos Marín fue uno de los primeros. ¿Ya terminaron esa revisión? ¿Cuál fue la conclusión de todo? A ver, sí, ahí hay dos cosas. Hemos ido trabajando en una optimización de recursos y sí, definitivamente tenemos una suerte de obesidad en la seguridad social. No solamente en los hospitales, en la parte administrativa también. Y estamos trabajando en ambos frentes. Mientras tanto, la otra cosa que hemos hecho es, bueno, reubicar recursos por un lado y exigirle a los hospitales que mejoren su calidad de atención por un lado, es decir, el trato a las personas y la cantidad de atención en el otro. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos trasplantes. Esta es la otra cara que la gente no ve del IES. Cuando tú tienes que hacerte un trasplante renal, por ejemplo, porque tienes insuficiencia renal, significa que tienes que ir 4 veces a la semana al dializador, a una diálisis, te conectan a una máquina y te hacen la diálisis. Ok. Cuando yo te trasplanto, se acabó el problema, es curación. O sea, si conseguimos... ¿Y sabes cuál es el problema de trasplantes? Paradójicamente, no es la capacidad instalada para trasplantar, es la cantidad de donantes. Nosotros hoy vamos a ir a una campaña de donen sus órganos, es decir, el momento que te mueres, si te mueres, pues trágicamente, eventualmente podemos usar tus órganos. Ese plan de donación de órganos está vigente en el Ecuador. Pero ahí había un problema también, que era sostener ese trasplante a través de la medicación. No, sí, pero... Conozco de casos a veces que sufrían por eso, porque no había el medicamento y ese trasplante se ponía incluso en riesgo. Claro, pero eso es una casuística mínima versus el volumen de trasplantados que tenemos y estos medicamentos estamos trabajando para que no falten nunca. Entonces, lo que te quiero decir es que hoy tenemos unos testimoniales de trasplantados, porque cualquier empleado que trabaja, que gana pues 600 o 460 dólares, que es el básico, o 600, no podría enfrentar una operación de trasplante que cuesta alrededor de $70.000. El seguro te lo hace si eres afiliado gratis. Y hacemos riñón, médula ósea, que son trasplantes ya técnicamente mucho más complicados, y córnea.
Y de esos todos hacemos más de 300, o sea, estamos llegando a hacer 250 al año. Y mi pedido a los hospitales es que dupliquen el número de trasplantes. Es decir, somos muchos, muy bien, podemos hacer mucho más eficientes y vamos a hacer más trasplantes. Último dato, cáncer de pulmón. Ayer hemos firmado un convenio con Nicolás Villar, que es el gerente de Roche. Ellos nos van a donar al IES y el próximo jueves tenemos la primera paciente que va a recibir este tratamiento para cáncer de pulmón, que es tratamiento con inmunoterapia. Acuérdate que los cánceres normalmente tienen quimioterapia, que es bastante lesiva para el cuerpo, radioterapia, que tiene otras consecuencias, pero la inmunoterapia, que es una medicación mucho más moderna, tiene muchos menos efectos colaterales y Roche ha decidido donarnos para todos los pacientes que tengamos en el Ecuador gratis toda la medicación para curar este tipo específico de cáncer de pulmón, lo cual es una gran noticia. Hay buenas noticias dentro de las complicaciones también. Siempre resulta el tiempo corto para analizar lo que pasa con el IES, pero le agradezco que haya estado esta mañana quieras, con nosotros. Vengo de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queda abierta la invitación. Vamos a ir a una pausa y a regresar estará con nosotros el doctor José Chalco. Ya volvemos.